Hola chicos, buenas noches. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar de un tema complementario que es muy importante. El mapa curricular nos dice en este momento que tendríamos que estar analizando a Martin Heidegger, pero también es importante que ustedes vayan recibiendo un poquito de plus. Ese plus que nosotros vamos a ver el día de hoy se llama Michel Foucault. Este personaje, este filósofo, historiador, es muy importante, no solo por cómo consolida su vida, sino también por la crítica que hace a la filosofía. No es un filósofo que siga una corriente o que se case con una corriente, es un filósofo que pone en tela de juicio el papel que toman las instituciones sociales, las instituciones médicas dentro de un Estado que se ha vuelto coercitivo con la capacidad de libertad del hombre. Y se supone que si los antiguos filósofos decían que el hombre debe de ser eternamente libre, entonces Michel Foucault se hizo la pregunta, ¿cuál es la función del Estado? Por consiguiente, él también pertenece a esta corriente de filosofía posmoderna, esa filosofía que deja de confiar en la razón como un medio o como una técnica para poder conocer, o deja de creer en la razón como ese medio que nos iba a llevar al progreso social. Michel Foucault pertenece a este grupo selecto de filósofos que no se dejan llevar por la idea de la modernidad. Comenzamos después de esta breve introducción, el que tienen al fondo, no yo, el otro peloncito, es Michel Foucault. Bien, su biografía. Nace en Francia el 15 de octubre de 1926. Su papá, de hecho, fue uno de los cirujanos más prominentes del pueblo donde él residía. Lo importante aquí, y como yo les he dicho muchas veces, es que la educación jesuita en cualquier región del planeta siempre va a ser una calidad educativa bastante alta, es decir, supera los estándares promedio de cada sistema educativo de cada país. ¿Por qué? Porque recuerden que la compañía jesuita no es una orden mendicante, es una compañía y se lleva bajo diferentes lineamientos. Para el caso de México, la compañía jesuita, la herencia que tiene en la actualidad, hablando de materia educativa, pues nosotros lo podemos encontrar en la Universidad Iberoamericana. Pero bueno, ese es otro tema. Por consiguiente, él va a estudiar en el colegio jesuita de Saint Louis, que básicamente lo va a forjar dentro de la crítica hacia la realidad. Posteriormente, se da de alta como miembro del Partido Comunista Francés entre 1950 y 1956. Esto es muy importante, chicos, porque Michel Foucault no solo se concentra en la filosofía, sino que también va más allá. Este personaje es un activista político y social que se veía inmiscuido muchas veces en problemáticas sociales bastante fuertes. Ejemplo, Michel Foucault abiertamente da la noticia de que es homosexual. Para una época en donde los estándares de machismo eran el triple o el cuádruple de altos que en la actualidad, pues básicamente era ponerse una pistola en la cabeza. Pero este personaje siempre pregonó por eso, por la capacidad de libertad del hombre para decidir. Bueno, después se va a desempeñar como maestro de psicología o de cátedra de psicología entre 1953 y 1954 en la Universidad de Lille Nord. La vida de Michel Foucault se centra entonces entre la crítica, la oposición y el activismo social. Muere en París el 25 de junio de 1984, no sin antes habernos dejado unas maravillas en el ámbito filosófico. Seguimos. Entonces la pregunta de Michel Foucault inicia con algo muy sencillo. Si aceptamos la crítica del yo de Friedrich Nietzsche, que el yo es una construcción social, es una construcción que se hizo a través del tiempo, que aparece de forma espontánea y que solo surge para responsabilizar al individuo de sus actos, entonces se tiene que aceptar que la capacidad de conocer se ve fuertemente afectada. De hecho, Michel Foucault nos dice que la verdad, la razón y el yo son conceptos mutables. ¿Por qué conceptos mutables, chicos? Porque ni los griegos en su momento tuvieron el mismo concepto de verdad y razón
que los filósofos escolásticos en la Edad Media o que los filósofos ilustrados en la Edad Moderna o que los filósofos posmodernos o contemporáneos en la actualidad. Es decir, Michel Foucault dice que así como cambia la naturaleza y la esencia en sí de la realidad, pues también cambian los conceptos. Les pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Antes se creía que no se necesitaba comprobar un conocimiento para que fuera cierto. En la actualidad sabemos que si no pasa por un método de comprobación, pues obviamente este conocimiento no es válido. Es así como podemos nosotros identificarlo. Otro ejemplo sería la veracidad de la mitología. En años anteriores, en épocas anteriores, se creía a través de los mitos que eran verídicos. Posteriormente, pues nos vamos dando cuenta que solo son fenómenos naturales. A eso se refiere Michel Foucault con que los conceptos cambian, son mutables, se desarrollan. Ahora, también hay que entender el hombre como un concepto o la humanidad como un concepto. No se tiene que determinar como el individuo, sino más bien como un concepto que define a un objeto o a una cosa en un lugar y en un espacio. Entonces, dice Michel Foucault, la evolución del hombre, entonces, se tiene que analizar tal cual. Para Michel Foucault, en el mundo antiguo, en lo que nosotros conocemos como Grecia, el hombre pues tenía la capacidad de descubrir la verdad. De hecho, Platón lo decía así, que éramos un repositorio de las ideas y que nosotros solo teníamos que recordarlas porque sabíamos que estaban ahí. Pero, posteriormente, en el mundo moderno, específicamente en Francia, Inglaterra y Alemania, cambia la perspectiva tanto de hombre como de conocimiento. ¿Por qué? Porque el hombre ya no va a ser un repositorio de las ideas, sino que más bien él va a ser el objeto de estudio de esas ideas, ¿no? Él va a ser la capacidad, la técnica y el medio para poder obtenerlas. Es así como nosotros podemos ver esta mutación del concepto del hombre, pero también de los conceptos de filosofía, conocimiento y ciencia. Ahora, ¿cómo es el conocimiento o el intelecto para Michel Foucault? Pues muy sencillo, ni acumulativo ni lineal. Es decir, no todo el conocimiento se acumula porque sabemos que a través de los años hay conocimientos que se dieron por verídicos en algún momento y que posteriormente van a ser refutados y quitados de la línea. Por eso no pueden ser acumulativos, son reinventativos, es decir, constantemente se reinventan. No son lineales. Aquí hablo específicamente de la historia. Siempre nos han enseñado, chicos, que la historia es como una línea de tiempo. De hecho, lo hacemos en líneas de tiempo, ¿no? En donde la línea va recta y nosotros solo estamos viendo los acontecimientos. Bueno, pues Michel Foucault, junto con otros personajes, como Fernand Braudel, que también es francés, nos van a decir que la historia no es lineal, que la historia hay que entenderla como una fluctuación económica. ¿Han visto las fluctuaciones económicas? Son así como, ¡wup!, ¿no? O sea, tienen sismas y luego tienen depresiones, tienen estabilización. Eso es la historia. Y nosotros debemos de verla sin esa parte lineal. Porque sin duda alguna, Michel Foucault retoma una idea muy importante, la idea del cambio, que les voy a enseñar un poquito más adelante. La idea del cambio radica en quién es el juez en su filosofía. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién será el juez de sus acciones a futuro? Podríamos decir que nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, o a lo mejor nosotros mismos. No es cierto. Para Michel Foucault, el juez es el tiempo. Porque en una época difícilmente se va a tener una idea acertada de sí misma. Es muy difícil que nosotros tengamos una idea acertada de nosotros mismos, hasta que posteriormente hayamos cambiado. Ejemplo, no somos el mismo que cuando éramos adolescentes, bueno, ustedes son adolescentes, que cuando ustedes eran niños o cuando yo era adolescente. Hemos cambiado. Y ese adolescente no va a poder juzgar la capacidad o los límites y las acciones de ese adolescente, sino que va a ser ese adulto que alguna vez fue adolescente. En eso radica, en que el juez es el tiempo y que lo que nosotros hagamos ahora no va a ser visto en su momento, sino va a ser visto posteriormente, va a ser analizado posteriormente. Es como nosotros vemos ahora la filosofía, chicos. Difícilmente los filósofos escolásticos pudieron haberse hecho una autocrítica, y quien hace la crítica a esa filosofía, pues somos nosotros, o son los filósofos posteriores. Pasa lo mismo con la crítica a la modernidad y posmodernidad, ahí va el tema, chicos.
El juez de la modernidad no podía ser la modernidad en sí, tenía que ser la posmodernidad, es decir, otro estado temporal. Voy a terminar el video con una frase de Michel Foucault que le hicieron en una entrevista, no me acuerdo si en 1982, 1981, que decía algo así: no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. Cuando le hacen esa pregunta a Michel Foucault, le estaban diciendo, bueno, ¿tú cómo te defines? Y Michel Foucault dijo, yo no me puedo definir ni materialista histórico, ni marxista, sino más bien, yo no me puedo definir. De ahí radica el título del video. Nadie es capaz de autodefinirse a sí mismo. Los únicos que nos van a definir van a ser las personas más allá del tiempo. Recuerden, hijos, que el legado más importante no es lo material, es lo que tú enseñas a otros, es lo que tú eres para los demás. No por eso les digo que sigan las doctrinas sociales. Sean libres como Michel Foucault, pero sean responsables. Nos vemos, chicos, cuídense mucho, los quiero.